La inmunovigilancia es el proceso mediante el cual el sistema inmune detecta y destruye antígenos y células tumorales en las diferentes etapas del desarrollo de un cáncer. Este proceso sigue las siguientes etapas. Primero, un macrófago o una célula dendrítica va a fagocitar células que presentan antígenos tumorales para ir a presentar estos antígenos ante células inmunitarias. Las linfocitos T y los linfocitos B se van a activar, van a migrar al microambiente tumoral y van a comenzar con la eliminación de las células neoplásicas. Este proceso también lo podemos dividir en tres fases principales: la eliminación, el equilibrio y la fase de escape. En la eliminación precisamente ocurre la eliminación de las células neoplásicas. Las células inmunitarias migran al microambiente tumoral, comienzan a producir citocinas proinflamatorias como lo es el interferón gamma y comienzan con la destrucción de células tumorales. Los linfocitos TCD8 comienzan a destruir células que presentan antígenos tumorales en su MHC1 mediante mecanismos de citotoxicidad como las granzimas y las perforinas. Los linfocitos NK comienzan a exhibir mecanismos de citotoxicidad también para las células que presenten niveles bajos de MHC1. Los macrófagos y las células dendríticas comienzan a fagocitar más células neoplásicas, etcétera, etcétera. Podemos decir que en esta fase el sistema inmunitario va ganando, entre comillas. En la siguiente fase, que es la fase de equilibrio, podemos decir que están iguales en cuanto a gane o pierde las células tumorales y el sistema inmune. Si bien las células del sistema inmune siguen destruyendo a las células tumorales van evolucionando. Existe una presión darwiniana, una presión de evolución en la que las células del sistema inmune siguen destruyendo a las células tumorales más vulnerables, aquellas que no han desarrollado mecanismos de evasión tan competentes. Pero conforme pasa el tiempo, el tumor sigue generando nuevas mutaciones y las células que tienen mutaciones favorables que les permiten evadir al sistema inmune y pues asegurar su supervivencia van a sobrevivir. Entonces, mientras que el sistema inmune puede de cierta forma regular el crecimiento o suprimir el crecimiento del tumor, este empieza a exhibir mecanismos de evasión. Ya finalmente en la fase de escape, los mecanismos de evasión terminan por superar por completo a la capacidad del sistema inmune de responder ante ellos. Entonces el tumor crece, se desarrolla más, prolifera más y llega a diseminarse incluso. En este caso, en esta fase, el sistema inmune ya va perdiendo, por así decirlo, y las células tumorales llevan la ventaja. En las personas que tienen alguna inmunodeficiencia o un sistema inmune menos competente, se ha visto que son más susceptibles al desarrollo de tumores y de cánceres precisamente porque no pueden desarrollar una inmunovigilancia de forma tan eficaz como lo haría una persona con un sistema inmune capaz. Los antígenos tumorales son proteínas o fragmentos proteicos que las células tumorales expresan y que son capaces de inducir una respuesta del sistema inmune. Podemos agruparlos en dos grandes clasificaciones: los antígenos tumorales específicos y los antígenos asociados a tumores. En el caso de los antígenos tumorales específicos, estos son expresados únicamente por células neoplásicas cancerosas, mientras que los antígenos asociados a tumores son expresados por todas las células, incluso las sanas, pero se sobreexpresan en mayor medida en las células cancerosas. Las células NK actúan como una de las líneas de defensa del sistema inmune contra los tumores. Estas células tienen mecanismos de citotoxicidad que les permiten atacar células tumorales sin la necesidad de que les presenten antígenos. Precisamente es la falta de presentación de antígenos la que les hace que se activen. Las células NK van a reconocer células tumorales que expresen niveles bajos o nulos de MHC1, que es un mecanismo común que las células tumorales desarrollan para evitar ser reconocidas por linfocitos TCD8 y ser asesinadas. Y pues al reconocer esta falta de MHC1, las células NK van a utilizar sus mecanismos de citotoxicidad para destruirlas. También van a empezar a liberar citocinas proinflamatorias como lo son el factor de necrosis tumoral alfa o el interferón gamma para promover la inflamación y la respuesta inmune. Por su parte, las células TCD8 o las células T citotóxicas van a reconocer en el MHC1 los antígenos tumorales que están fuera de lo normal en las células neoplásicas y al reconocerlas van a activar sus mecanismos de citotoxicidad mediante granzimas y perforinas para destruir a estas células neoplásicas y evitar el desarrollo de un tumor. Un checkpoint inmunológico es un mecanismo que tiene el sistema inmunitario para regular su propia acción. Son sistemas que inhiben o regulan la activación y la respuesta de células T para evitar una activación y una acción descontrolada, excesiva o incluso que ataque a células propias sanas sin un motivo.
Hay diferentes proteínas que forman parte de estos mecanismos, como lo son el PD1 o Program Death 1 presente en linfocitos T y su ligando en células normales, o el CTLA4 o antígeno citotóxico asociado a linfocitos T y su ligando también en células normales. Las células tumorales pueden aprovecharse de los checkpoints inmunológicos sobreexpresando ligandos de desactivación o inhibición de las células inmunes para desactivarlas y permitir que las células neoplásicas se desarrollen y proliferen con libertad sin que el sistema inmune esté destruyéndolas. En un contexto terapéutico, pueden utilizarse inhibidores de estos mecanismos de regulación, de estos checkpoints inmunológicos, para reactivar a las células inmunitarias en el microambiente tumoral y que vuelvan a destruir a las células neoplásicas. Las liberan en cierto sentido para que la respuesta inmune vuelva a estar presente. Por ejemplo, podrían utilizarse inhibidores del CTLA4 o del PD1 para que las células inmunes ataquen a las células tumorales. Las células tumorales naturalmente van a desarrollar mecanismos de evasión del sistema inmune debido a esta presión darwiniana o evolutiva, en la que el sistema inmune va a eliminar a las células más susceptibles de ser eliminadas, pero las que desarrollan mecanismos mediante mutaciones para evadir el sistema inmune van a sobrevivir. Por ejemplo, las células tumorales pueden desarrollar una falta de MHC1 para evitar ser destruidas por los linfocitos T CD8. Sin embargo, esta falta de MHC1 va a activar a las células NK. Pero para evadir a las células NK podrían desarrollar la expresión del HLA-G, que actúa como un inhibidor de las células NK y así proliferar. Entonces, un inhibidor de un checkpoint inmunológico reactivaría a las células inmunes en el microambiente tumoral para que vuelvan a actuar en contra de las células tumorales y que exista una respuesta inmune, de nuevo, en contra de las células neoplásicas. En un contexto terapéutico contra el cáncer, las vacunas tienen como objetivo general potenciar la activación del sistema inmune para destruir a las células neoplásicas. Esto puede realizarse mediante diferentes abordajes. Podría utilizarse ADN insertado en células para que codifiquen con proteínas tumorales. Podrían utilizarse antígenos asociados a tumores o podrían utilizarse células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, pueden extraer células dendríticas del paciente para exponerlas ante antígenos tumorales y volverlas a inyectar al individuo para que éstas presenten los antígenos a los linfocitos T CD8 citotóxicos y que esos ejerzan su acción citotóxica directamente sobre las células neoplásicas, destruyéndolas. Otro abordaje podría ser la inyección de citocinas proinflamatorias que promuevan el desarrollo, la activación y la proliferación de células inmunitarias para la eliminación del tumor. En general tienen 4 objetivos estas terapias. La primera es aumentar la eficacia de la activación de las células inmunes directamente. La segunda es aumentar la eficacia de la presentación de antígenos. La tercera es promover una respuesta inmune prolongada y sostenida en contra del tumor que sea capaz de regularlo, inhibirlo o hasta destruirlo. Y la cuarta es hacer sinergia o coordinación con otras terapias oncológicas convencionales para el tratamiento general de esta lesión. Tienen una sinergia con los inhibidores de los checkpoints inmunológicos, ya que mientras que los inhibidores de los checkpoints inmunológicos reactivan a las células inmunitarias en el microambiente tumoral, estas vacunas, específicamente con el uso de células presentadoras de antígenos, promueven la presentación de antígenos para que en un principio las células inmunitarias se activen y puedan reconocer correctamente a las células tumorales para destruirlas y así acabar con la lesión.